Nechcalbe con tontique, shukuntix pasel ti amtel sven talekil kushlehale. Si trabajamos con el corazón, juntos podemos construir nuestro buen vivir. Con fundamento en lo que dispone el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declaran reformados y adicionados los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bienvenido nuestro invitado en esta noche, Guillermo Guajardo Soto. Guillermo es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Debo decir que Guillermo y Alejandro Labrador coordinaron hace algunas semanas, a principios de noviembre, un foro, un seminario internacional que se llamó La Empresa Pública en México y América Latina, Historia, Situación y Perspectivas. Y bueno, pues ahí con el patrocinio y el impulso de varias instituciones públicas es que se dio este programa, se desahogó este programa, donde expertos de diferentes países pues hablaron precisamente de la empresa pública, el desarrollo, el panorama incluso latinoamericano y las obligadas comparaciones que se pueden hacer sobre lo que pasa con empresas eléctricas, la estatización, el mundo petrolero, en fin, una revisión. Guillermo, buenas noches y bienvenido. Gracias por la invitación. Una revisión interesante, ¿qué serían? ¿40 expertos de diferentes países? Sí, bueno, sí, fueron 40, 30 expositores de prácticamente 17 países. Bueno, lo importante, Guillermo, del foro por sí mismo, bueno, es la tarea académica y de seguimiento de estas informaciones, pero se dio ese foro en un momento donde México estaba ávido o necesitado de tener referentes diversos sobre las empresas públicas en México y América Latina, por el asunto por que atravesamos, que es una reforma energética y petrolera. Tú y yo estamos conversando, Guillermo, en el momento en donde la promulgación de la ley energética y petrolera es prácticamente un hecho, que Enrique Peña Nieto da esta promulgación. Acabamos de ver la imagen donde en el Congreso se termina el proceso legislativo y se ha cambiado la Constitución mexicana en una parte nodal. Bueno, ¿qué decir en un programa como este cuando ya sucedió la reforma, cuando el ejercicio de revisión de lo que pasa con empresas públicas nos obliga a analizar bajo esta perspectiva qué hizo México, qué está haciendo México consigo mismo y con este tipo de modificaciones? Bueno, el momento histórico, y en ese sentido convendría rescatar una frase de una película de 1939, un año después de la expropiación petrolera, del Mago de Oz. Creo que ya no estamos en Kansas. Es decir, creo que ya no estamos en Kansas. Y entonces creo que con esta iniciativa lo que está ocurriendo es una modificación fundamental, pero me parece que se abrieron una serie de procesos, algunos muy inciertos y de un gran calado, que no va a terminar acá. Es decir, el proceso legislativo por lo menos y el ejecutivo tienen todavía 2 años en empezar a diseñar no solo el sector, sino me parece que es una alteración completa que viene de todo el Estado. Debería venir una alteración completa de todo el Estado. Y me parece también que hay una serie de desafíos, problemas que no se han tratado bien. Me parece que un error en estas aprobaciones al vapor y fast track que ocurrieron en los estados es que los estados no pidieron ninguna contraprestación. Los estados, incluso petroleros,
Los estados marítimos no han pedido nada acá en esta reforma, siendo que gran parte de la plataforma energética de este país es marítima. Entonces, de ahí derivan varios problemas que me parecen que cuestionan el tipo de clase política que tenemos, la envergadura de los problemas y los desafíos que no son discursivos. Es decir, participar y querer participar en el mundo global tiene una serie de desafíos de orden político, institucional, científicos y de personal. En ese sentido, por eso estamos, después de esta tormenta de aprobaciones, estamos en otro escenario. Es decir, el escenario de las discusiones de las semanas pasadas ya terminó. Ahora viene esta ley, pero esta ley en sus artículos transitorios obliga a un proceso enorme de reforma completa de la legislación, que me parece que no abarca tan solo el problema de electricidad y petróleo. Pero tú dices, no se limita la cuestión al asunto económico, a los modelos de contrato, ya quedó definido lo esencial, que será por utilidades compartidas, producción compartida, licencia y otros, o sea, todo lo que finalmente pueda caber ahí. Pero tú dices, no es solo eso. Estos desafíos políticos e institucionales, ¿en qué territorios estarían? ¿En qué tipo de cosas debería el Estado mexicano empezar a diseñarse de nuevo, prácticamente? Yo creo que sí. Es decir, lo que no queda claro es qué tipo de Estado quieren construir. Por lo tanto, no queda claro qué tipo de sociedad y economía viene en el futuro. Y por lo tanto, no queda claro también cuál es el proyecto que a lo mejor puede presidir los 30 siguientes años de este país. Si volvemos a la frase del año 39, por lo menos 2 años anteriores, hay 2 hechos fundamentales que son, obviamente, en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, que es la nacionalización de Ferrocarriles Nacionales de México y la expropiación petrolera. Es decir, son dos, es energía y red. Y a partir de ese control que toma el Estado federal mexicano, por una parte se hace soberanía no solo en la parte energética, sino que el Estado federal toma control prácticamente de todas las zonas petroleras, porque eso está acompañado además de un control militar, que justamente permite quitar el control que había sobre el territorio por parte de las empresas extranjeras. Y por otra, toma el control de lo que en ese entonces no era la electricidad, sino el transporte, que conecta gran parte del país. Es una red. Bueno, a partir de ahí viene muy lento. En esa época, acordémonos además que el país era más pequeño en términos de población. Gran parte de la población era rural. Más de un 60% era analfabeta. Y había poco capital humano, dijéramos, pero muy comprometido en esta tarea. Y toma casi 8 años definir la creación de la Secretaría de Bienes Nacionales. Y a partir de eso viene todo un proceso institucional que es con el presidente alemán, que va a terminar finalmente la creación en el 58 de toda la estructura que va a presidir el Estado, tanto la Junta de Gobierno de entidades paraestatales o de participación estatal, que esa legislación prácticamente se va a mantener hasta el año 70. Bueno, y ese es el país que se empieza a construir del 37 hasta 76, si le ponemos con la devaluación. En este momento es lo mismo. Es decir, estamos, por una parte, quitando el monopolio del Estado, pero creando a su vez un ente que va a tener que seguir rigiendo el sector, que es un nuevo Pemex. Y por otra parte, ya no solo ferrocarriles, pero es una reforma que también implica toda la red energética eléctrica del país. Un país que casi en un 92% está cubierto, está electrificado, en una época en un momento en que ya la población es 90%, más del 90% es alfabeta, y tenemos, bueno, este es otro mundo, dijéramos, un mundo urbano, global, conectado cada vez más a plataformas internacionales. Ese todavía el país era un país que se movía dentro de sí mismo. Entonces me parece que detonaron nuevamente como un aspecto que me parece que es central en el caso mexicano.
pero se están ignorando estas dimensiones. No es volver a ser estatista, porque me parece que sería una vuelta atrás intelectualmente que está un poco fuera de foco. Pero ahora sí hay un nuevo Estado. Justamente lo que discutimos en este seminario es que a nivel internacional las economías emergentes, incluso las economías en crisis, se sostienen, y el mundo que viene es un mundo en el cual se sostiene a través de tener un Estado muy eficaz que básicamente lo que hace es presidir estos grandes sectores. No queda claro para tu análisis qué tipo de Estado es el que se pretende construir a partir de esta reforma energética que desde luego trasciende lo energético y lo petrolero, como tú lo has dicho. Después de la pausa, regresamos al punto, si te parece. Volvemos.